Y hoy en nuestra cuarta aspecto a considerar en esta oración intercesora veremos las características de la oración intercesora. ¿Cuáles son las características que debe de reunir la oración que nosotros hacemos delante de Dios y por otros? Es importante considerar estas características. Así que vamos a ver hoy cuatro características de esta oración intercesora. En primer lugar, estaremos conociendo la primera, que es que debe estar caracterizada en la fe. En segundo lugar, nuestras oraciones deben de estar caracterizadas por el gozo. En tercer lugar, nuestras oraciones deben ser caracterizadas por la persistencia. Y finalmente, en el cuarto lugar, nuestras oraciones deben de estar caracterizadas con el propósito de glorificar a Dios. Esos son los cuatro puntos a considerar en las características de la oración intercesora. Cuando nosotros hablamos acerca de la oración, entonces, hermanos, debemos definir cuáles son esas características de la oración que son muy distintivas en las Escrituras. Pues al hablar acerca de la oración, debemos hacer esa separación que hace la Escritura en la forma y el modelo del contenido bíblico que se nos da para elevar nuestra oración a Dios. Debemos hacer esa distinción porque en el mundo y en las religiones paganas sabemos que las personas, que las multitudes elevan oraciones a sus deidades. Incluso en religiones tribales elevan oraciones a sus ancestros. Es decir, toda persona nace de manera inherente con ese sentido de la espiritualidad. Todos buscan poner su fe en algo, en algún objeto. Todos hacen ese tipo de oraciones, de tal manera que en las religiones orientales, como el budismo, vemos a los monjes budistas haciendo este tipo de oraciones, estas mantras. También en las religiones, en la religión hinduista, que tiene alrededor de más de 360 millones de dioses, ellos elevan oraciones a cada dios y cada vez agregan dioses, por supuesto, falsos, pero ellos están orando. Así que al hablar acerca de la oración no debemos de hacerlo a la ligera. Debemos enfocarnos en lo que la Escritura, que es la verdad absoluta de la palabra de Dios, es quien nos manda a hacerlo y cómo hacerlo. Porque también, hermanos, debemos reconocer que si hay un problema que existe hoy en día en el círculo evangélico es también en el tema de la oración y especialmente en la intercesión por otros. Anteriormente vimos en la clase que algunos utilizan esta clase de oración intercesora subiéndose a helicópteros, a lugares altos y hacer supuestos oraciones proféticas que tienen que ver más con aspectos místicos y más parecido a estas religiones paganas de Oriente. Así que vamos a definir ahora cuáles son esas características de la oración. Hay algunos, por ejemplo, que utilizan expresiones como hay poder en la oración. No sé si usted ha escuchado esa expresión en los círculos cristianos. Hay poder en la oración, hermanos, así que ore incesantemente. Pero la oración, hermanos, por sí sola, separada de a quién debemos orar, no significa absolutamente nada. No podemos convertir la oración como el objeto desde donde se desprende ese poder. No es así. No es en la oración que hay poder, sino en la oración a quien la hacemos, aquel que está en el trono santo y sublime, es decir, Dios, quien escucha las oraciones y en quien reside el poder y en su misericordia responder a sus hijos estas oraciones. Pero no es en la oración en sí misma que está el poder. Es como que si dijéramos también que la fe separada del objeto que es Cristo tuviera algún efecto en nuestra salvación. No puede estar separada del objeto.
que este es Cristo. De igual manera, la oración no puede estar separada del Dios único y verdadero que ha sido revelado en las Escrituras. La pregunta que surge entonces, ¿cuál es la oración que Dios escucha? ¿Escuchará las oraciones de las religiones paganas en estos continentes, las religiones tribales que hacen a los ancestros? ¿Cuál es la oración que Dios escucha? ¿Cuáles son las características que debe contener nuestras oraciones? Porque hemos visto que no debemos dirigirnos a Dios de la manera en que a nosotros se nos antoja o bien nos parece. Debemos hacerlo en la manera que Él nos da instrucciones en su palabra. Así que vamos a ver, en primer lugar, que esta característica de la oración intercesora debe estar caracterizada en la fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? ¿Qué dice la Escritura acerca de la fe? Sino que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es algo natural, no es algo palpable en el momento que estamos orando en fe. Estas cosas se materializan según la voluntad de Dios. Puede ser en un futuro cercano, Dios sabe los tiempos, pero esa oración intercesora debe estar caracterizada en base en la fe, pero no en cualquier fe, como hemos explicado, sino en la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien ha consumado su obra perfecta en favor de su pueblo. Así que esta fe no es cualquier cosa, no es una fe que deambula, no es una fe imaginaria, es una fe concreta cuyo fundamento es Cristo, el objeto de esa fe. Fe en las promesas de Dios. A eso apela nuestro primer punto, que tiene como característica la fe en nuestra oración intercesora. Dice el texto de Hebreos capítulo 11, verso 6, un pasaje muy conocido que muchos citan de memoria, pero que pocos de repente pueden conocer el significado propio del texto. Hebreos 11, 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En primer lugar, vemos ahí la característica de la oración, ¿verdad? Que si nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con fe. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Es decir, ni siquiera te acerques a Dios si no tienes esa naturaleza de la fe en Cristo y de su obra completada y total. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos esa característica de la oración. Debemos acudir en fe al Señor, que es poderoso para hacer conforme a sus propósitos y sus designios en nuestra vida. Y el texto continúa diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice. Y añade, y que es galardonador de los que le buscan. Vemos el famoso texto que nos dice que debemos acercarnos a Dios con fe y que es necesario también que al acercarnos a Dios crea que le hay. O sea que Dios es más real que todas las cosas que podemos ver, que nuestra vida misma, pero que Él está sobre toda la creación porque Él es el creador y quien sustenta las cosas. Las leyes de la naturaleza obedecen a la palabra de Dios. Todo está supeditado a Él como el Dios soberano, el Dios excelso. De esa manera, con esa comprensión, los hombres deben de acercarse a Dios como el supremo arquitecto de todas las cosas, como el creador de nuestras vidas, quien nos dio aliento de vida, y considerar todo este poderío, todas estas perfecciones que hay en Dios para saber que le hay.
No podemos acercarnos con duda a las promesas de Dios. Él es galardonador de los que le buscan, pero de esta manera, que se acercan con fe y que cree que le hay. También esta palabra para fe en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra para pistis, que es fe. ¿Qué significa esto sino convicción de esa verdad en Cristo? Esa naturaleza de la fe en el Nuevo Testamento, puesta en Cristo como el autor y consumador de esa fe. Esa naturaleza de la fe verdadera descansa en la obra consumada de Cristo. Personas como Pablo tenían esta pistis o esta fe, por eso soportaban con gozo las tribulaciones, porque su mirada estaba puesta en las promesas de Dios. Ellos no dudaron de la verdad de Dios. No eran vacilantes en su fe, porque su fe no descansaba en las circunstancias que les estaba sucediendo, encarcelados. Muchos en Hebreos 11 que nos da la lista de cómo fueron torturados, aserrados, como el profeta Isaías. Sin embargo, ¿qué es lo que les mantenía en esa esperanza a no renunciar a esa fe verdadera que Dios les había dado, aún a costa de su propia muerte física? Ese es el momento más crucial en la vida de un creyente cuando está expuesto al peligro de la muerte y puede manifestar esa fe auténtica, porque su fe no descansaba en este mundo físico, sino en las promesas de Dios, porque sabían que Dios es poderoso para guardar su vida sin caída hasta el final. En medio de la persecución y del peligro de la muerte, recordar las palabras del Señor Jesús, que dicen, estos pueden matar su cuerpo físico, mas el alma no la pueden destruir. ¿Quién tiene el poder para destruir el alma, la parte inmaterial del hombre? No es Satanás, sino Dios mismo, quien puede condenar a las personas al infierno y destruir. Pero ellos mantenían su fe descansando en esas promesas de Dios. De tal manera que algunos que en algún momento les había sido prometida esa herencia, como por ejemplo Moisés, pero a causa de su pecado, de su enojo, no vio con sus propios ojos materializada la promesa de una tierra prometida física para Israel. Sin embargo, sabía que había una promesa mayor, una realidad mayor que una tierra física donde Dios prosperaría a Israel. Era una patria celestial en la cual no importaba que se perdiera la oportunidad de no ver con sus propios ojos, ver al pueblo introducirse por medio de Josué, su sucesor a la tierra que fluye leche y miel. Pero aún con eso, había una promesa mayor, por lo cual los patriarcas se mantuvieron firmes, viendo al invisible. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 11 que este mundo, debido a su fe, debido a su forma de vida que vivieron en este mundo no era ni siquiera digno de ellos, porque se mantuvieron fieles en la promesa, en la fe. De esa misma manera nosotros somos llamados a tener esa característica en nuestras oraciones y nuestra fe al Señor Jesucristo. Estas oraciones intercesoras deben ser caracterizadas por la fe, pero es una fe fundamentada en la santa palabra de Dios. No es para los caprichos de cualquiera. No es para los deseos personales. La gente puede desgastarse por orar por cualquier cosa, pero si esa oración no es conforme a la voluntad de Dios, no va a recibir de Él. Gente que ora por personas
que son incrédulas. Puedes orar lo que sea, esa no es la voluntad de Dios, porque conoces en la palabra de Dios que si en verdad eres cristiano, debes evitar casarte con incrédulos y no ser traspasado por estos dolores. Sin embargo, algunas veces en esa obstinación de los hombres, estar orando insistentemente por aquellas cosas que van a afectar su alma y su vida espiritual, de vez en cuando Dios les concede sus caprichos y sus deseos, pero no para que reciban en bendición, sino para su propia tribulación y que a partir de ahí aprendan en la reprensión que el hombre es un necio para buscar hacer su voluntad. Es decir, Dios dice, tanto estás insistiendo en esto que te va a hacer daño, bueno, recibe, pero Dios va a utilizar, si en verdad es hijo, o a veces incluso para aspectos de salvación, va a utilizar esa tribulación, esa aflicción que le va a venir por causa de la desobediencia y lo va a convertir al final en la experiencia personal en los hombres que a través del sufrimiento puedan poner su fe en el único y verdadero Dios. Pero qué diferente es cuando nuestras oraciones son caracterizadas por la naturaleza auténtica de la fe. Nos aseguramos en pedir conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Y esto incluye todo en nuestra vida, en trabajos, en familia, en todo nuestro quehacer diario. No podemos separar a Dios de todo lo que hacemos en nuestra vida. Pero algunos cometen ese error de separar las cosas y decir, aquí Dios sí se va a involucrar y acá Dios no se va a involucrar. Pero debemos entonces pedir conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Si un trabajo va a ser un impedimento que interfiere en nuestra fe, en nuestra comunión, entonces debemos saber, ¿acaso esa es la voluntad de Dios? ¿O debo de esperar las condiciones mejoras que me permitan adorar al Señor en esa libertad y disfrutar? Esta fe es una fe que espera en Dios, confía, aunque aparentemente tarde según nosotros nos parece, porque generalmente la gente quiere que la oración sea respondida al instante, que dice amén, mágicamente como que Dios actuó, pero esa no es la manera en que Dios actúa, ni ese es el motivo de la oración. Algunos dicen, Dios tarda, pero llega. Pero debes saber que ni Dios tarda, ni Dios llega más temprano. Dios llega en el momento indicado, según su voluntad, porque es perfecta. Así que no llega atrasado en ningún momento, ni se adelanta. ¿Por qué? Porque en ese proceso es la manera en que Dios utiliza para moldear nuestras vidas. Dios obra conforme a su voluntad y no a la nuestra. Esa es fe. Ese es el objeto verdadero de la fe. No nuestros caprichos, no nuestra voluntad la que debe de imperar. Es la voluntad de Dios y para eso requiere fe, someternos a la voluntad de Dios, aunque muchas veces esto significa que tengamos que negarnos y morir a nosotros mismos, a nuestros propios deseos. Así que esa es una de las características de la oración intercesora que debe estar acompañada por esa fe como una madre que no desmaya por interceder en oración por un hijo que está perdido en el mundo. Incesantemente presenta estas rogativas, estas súplicas. ¿Y de qué manera oraría una madre por un hijo perdido, sino con su alma afligida, con su alma humillada delante de Dios, clamando de día y de noche por este hijo? Y que muchas personas pueden decir, ese muchacho está perdido, es un caso perdido, como muchas veces podemos pensar por nuestra familia que son tan resistentes, son tan en contra del evangelio y podemos llegar a pensar, esta persona es imposible, es un caso perdido.
¿Qué estamos haciendo eso sino menospreciando el poder de Dios para salvación? Porque a los más viles, dice la Escritura, el Señor ha alcanzado de lo necio, ha hecho lo sabio, ha destruido la sabiduría del mundo. Entonces requiere esa fe auténtica que no descansa, que no ve conforme a los ojos naturales. Si no pensemos por un momento en la experiencia personal cuando nosotros estábamos separados de Cristo. Y muchas veces Dios en su misericordia enviaba a sus mensajeros, familias cristianas, amigos, y nos predicaban el evangelio y cómo resistíamos vez tras vez y cómo mentíamos. Pero la gracia de Dios nos alcanzó en el momento señalado, pero estuvo también acompañada de oraciones por amigos cristianos, por familia cristiana que oraban incesantemente como esa madre por un hijo perdido. Esa es la naturaleza de la fe auténtica que espera en esa certeza, confiando en la promesa de Dios. De igual manera, nuestros hijos, aunque crecen en un ambiente de iglesia, no significa que ellos ya son salvos. Pero confiamos en la promesa de Dios que Él es poderoso para salvarles y que en el tiempo señalado por el poder del evangelio también nos llevará al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. No es tanto por lo que hagamos, aunque hacemos nuestra labor como padre, porque es un mandato de instrucción bíblica a nuestros hijos, pero descansamos en el poder de Dios, quien salva a las personas, no nosotros. Pero debemos asegurarnos de hacer nuestro trabajo también. Así que debemos orar con fe. Las exhortaciones a participar en la oración intercesora que se encuentran en la Biblia, al igual que los ejemplos reales de tales oraciones, señalan ciertas características que deben describir nuestras oraciones. La fe debería caracterizar tales oraciones. Nunca deben ofrecerse de modo mecánico o por un sentimiento de obligación nuestras oraciones, sino siempre con la creencia en que al aferrarnos a Dios y reclamar sus promesas para su pueblo, Él puede responder y lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Así que tanto un pastor como todo creyente fiel del rebaño de Dios debe recordar que Dios, el Padre, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Él entregó a su unigénito, amado Hijo, en esa muestra extraordinaria de amor, de ejemplo de Dios, entonces, si Él entregó lo más extraordinario que ha sido dado a este mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo entonces no nos concederá también todas las cosas? Pero para todas las cosas se refiere a todas aquellas que operan para nuestro bien y provecho en nuestra santificación y en nuestro supremo llamamiento. Aquí todas las cosas nos refieren a las casas, las mansiones, el auto de lujo, todas aquellas riquezas materiales que mucho dentro del círculo evangélico está motivando en la oración a que reclamen a Dios, que reclamen riquezas. Como alguien por ahí, un loco que decía que ¿dónde están mis millones? Veo a estos jugadores ganando millones, veo a estos cantantes famosos, ¿dónde están mis millones, Dios? Eso proviene de una mente corrupta. Pero la mente, el creyente que tiene la mente de Cristo piensa que todas las cosas son todas aquellas cosas de Romanos 8, que conforme a su voluntad, a su decreto eterno serán hechas para su pueblo. La cadena de oro de nuestra salvación, Él nos
llamó, Él nos eligió, Él nos santificó y Él también nos glorificará. La humildad debería adornar siempre la intercesión del ministro y de todo creyente, y él debería negar su propia dignidad para participar en tal oración. Como Moisés, por ejemplo, Moisés oró: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora. Oraba Moisés. O el mandato registrado en Joel capítulo 2, verso 17, dice: entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo. Vemos la manera reverente. No estaban pidiendo para sus satisfacciones personales. Ellos estaban involucrados en la misión redentiva de Dios, en la guía para su pueblo, y oraban de esta manera. Se dolían a causa del pecado del pueblo, pero llegaban a Dios en oración de manera suplicante y en humildad. Estos son ejemplos muy importantes. Daniel, por ejemplo, quien ayunó, oró con cilicio y cenizas. Eso muestra reverencia. Nehemías se sentó y lloró, y cierto día se lamentaba o ayunaba. Siempre había pecado que confesar, y debido además a sus propios pecados, ningún ministro debería apresurarse ante la presencia de Dios. Esa es la primera característica de la oración intercesora. Debemos acercarnos con fe delante de Dios, confiando en sus promesas, pero con humildad, reconociendo que necesitamos de Él. El segundo aspecto de esas características es que nuestras oraciones deben ser caracterizadas por el gozo. Estas súplicas, esta oración delante de Dios debe ser caracterizada por el gozo. Nuestras oraciones deberían ser ofrecidas con gozo. Pablo asegura a los filipenses y a los tesalonicenses en sus cartas que sus oraciones por ellos siempre son de manera gozosa. Él oraba de manera gozosa por la obra de Dios en medio de estas iglesias amadas. También nosotros deberíamos ser prontos para expresar nuestro gozo a Dios por las manifestaciones de sus bendiciones, incluso cuando nos acercamos al Señor con grandes cargas en nuestro corazón. Deberíamos gozarnos porque podemos ir con confianza hasta su trono y dejar ahí nuestras cargas. ¿No es acaso la Escritura o el Señor Jesucristo que nos dice que dejemos nuestras cargas en Él, que su yugo es fácil, porque Él es quien lo lleva, no nosotros? Si fuera por nosotros mismos, nos destruiríamos. Nuestras cargas son muy pesadas, pero Cristo las puede llevar. Debemos confiar en Él, descansar en Él esas cargas, por lo cual debe de haber gozo aún en las dificultades cuando nos acercamos en la oración. ¿Es acaso esa es la actitud cuando estamos en dificultades, en las aflicciones de la vida? ¿Es acaso esa característica de nuestra oración, o llegamos lamentándonos? ¿O llegamos delante de Dios con expresiones más pesimistas? O considerándonos a nosotros mismos: mira, Señor, qué miserable, no pensando porque se está humillando, sino por la condición que está viviendo a causa de esa circunstancia. Pero la Escritura nos manda que debemos orar con gozo. ¿Quién sino Pablo, que estaba preso? ¿Quién sino Pablo, que era calumniado, emulando al Señor Jesucristo también? Pero él, sus oraciones tenían esa característica del gozo, porque él no estaba viendo las realidades naturales del mundo presente. Él estaba viendo las promesas de Dios, tal como Juan en el Apocalipsis, para animar, tal como Pedro a los dispersos en la persecución en sus cartas.
Él nos está conmiserando con ellos, diciéndoles, pobrecitos, bueno, vean ahí. No, Él con gozo les anima, les consuela, para que pongan su esperanza en algo mucho más allá que las cosas del tiempo presente, por las cuales estamos viviendo. Así que deberíamos gozarnos porque podemos o tenemos el privilegio tan extraordinario de ir con confianza hasta el trono de Dios y presentar nuestras cargas. No hay mayor gozo que pecadores redimidos podamos acercarnos a Dios con confianza. Si necesitamos aliento para añadir esa característica a la oración, pensemos entonces en el privilegio de que Dios nos ha redimido para que podamos acercarnos a Él ante su trono con confianza. Porque Él nos ve a través de su Hijo. Solo ese hecho, mis hermanos, debe ser más que suficiente para que nuestro corazón encuentre paz y gozo por reconocer que su misericordia y su gran bondad ha sido dada a nuestra vida por la persona de su Hijo. Gozarnos juntamente por nuestros hermanos, porque Dios también a ellos les ha dado las mismas promesas que a nosotros. Por tanto, debemos estimularnos los unos a los otros a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos por ellas. Necesitamos entonces recordar vez tras vez el Evangelio, predicarlo a nosotros mismos. ¿Quién éramos antes sino viles pecadores? Porque cuando pensamos en eso, mis hermanos, nuestro corazón se hace tan pequeño al pensar en esa gracia de Dios. ¿Dónde estaba yo afuera de Cristo? La maldición, la ira de Dios estaba sobre mí. Pero en la gracia de Dios, ¿cómo me alcanzó? Entonces, mi corazón es tan empequeñecido y considera todo lo demás como insignificante. Tienes deudas, estás en un momento de aflicción, pero esta grandiosa obra de Dios que te ha salvado es tan impresionante que las demás cosas se vuelven nada delante de Dios. Y nos llena de gozo nuestro interior, reconociendo cuán grande amor nos ha dado a Dios en su Hijo amado, quien se dio por nosotros. No existe más gozo que ese, mis hermanos. Por tanto, ese gozo nos lleva a expresar oraciones más sinceras, más fervorosas. Pero ¿qué sucede? Donde el gozo ha sido sustraído por causa de un corazón lleno de amargura, de insatisfacción. ¿Cómo entonces podrá orar por otros si su vida misma es un desorden, hermano? En cambio, ese gozo continuo en el Señor nos lleva a buscar que otros sean parte de ello. Queremos que los demás experimenten ese gozo. Ya hemos definido en nuestro estudio de la carta de Filipenses que el gozo no es un estado emocional, no es un estado del momento, no es una risa, no es una felicidad momentánea. El gozo es un mandamiento del Señor, que en todo tiempo el creyente debe de gozarse. En la tribulación debe de gozarse. Porque a través de la tribulación estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. No busques evadir las tribulaciones, no busques evadir los problemas. No utilices la oración como un escape, como una salida de estas cosas, porque te estará saltando lo provechoso que Dios está purificando en ese fuego los corazones de los creyentes. Entonces, si pensamos bíblicamente, nos gozaremos aún en los tiempos de aflicción. Diremos, Señor, si por causa de mi pecado estoy involucrado en esta situación, Señor, gracias, Padre, porque sé que voy a aprender de aquí. Tú me perfeccionarás.
porque tú me amas. Y entonces el Señor, aunque traiga disciplina a nuestra vida, será para nuestro bien. Necesitamos pensar más bíblicamente. El problema es que nadie quiere la disciplina, la amonestación del Señor. Tercer lugar, hermanos, otra de las características que debe de contener la oración intercesora es que nuestras oraciones deben ser caracterizadas por la persistencia. Hemos hablado de las primeras dos características que debe de tener una fe en la promesa de Dios. Debe estar caracterizada por el gozo, nuestra oración. Y en tercer lugar, debe estar caracterizada por la persistencia. Cuando sea necesario, la persistencia debería marcar la intercesión del ministro o del creyente en la iglesia. Con esto no nos referimos a la simple repetición en la oración, ni tampoco nos referimos necesariamente a la cantidad de tiempo empleada en las oraciones, ni a una hora en la madrugada específica. Deberíamos recordar sin duda que no hay nada que condenar en hacer oraciones largas o en orar repetidamente por cualquier petición, siempre y cuando sean en el uso de la oración correcta. No estamos hablando de oraciones repetitivas, mecánicas, cansadas, que ni siquiera esa persona está creyéndolo o en fe lo que está orando, sino que simplemente lo está haciendo como una obligación o por cumplir un check-in de la lista que ya oré. No se trata de alargar una oración como que si en 2 horas, si oro 2 horas, entonces Dios iba a responder. A Dios le da igual. Si esa oración es hecha en 5 minutos con un corazón sincero, derramado, fiel delante de Él. Pero tampoco podemos acusar a quien puede orar de manera extensa y repetida, siempre y cuando la oración sea apropiada. Por ejemplo, Daniel repitió algunas ideas en su oración una y otra vez. Josué oró hasta la noche. Pablo oraba día y noche y también sin cesar. Pero nos referimos a algo más que la mera repetición o la extensión de esos tiempos. Es la idea de, entre comillas, no dar descanso a Dios, ¿verdad? Es reclamar las promesas de Dios. No es que Dios está sordo, no es que a Dios se le olvida, pero como hemos dicho, la oración es un medio de gracia que Dios nos los ha dado para nuestro beneficio, para el fin de que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque si nosotros reducimos a la nada la oración, entonces estaremos muy débiles y expuestos a la tentación, al pecado y a Satanás. Debemos tener cuidado en hacer de la oración una vana repetición mecánica. Y algunas veces me evalúo a mí mismo, me oigo cómo estoy orando y reflexiono sobre si lo estoy haciendo de manera monótona. Si hay algo que puede aprender es escuche sus oraciones cuando dedica ese tiempo. Escuche cómo está orando, si lo está haciendo de manera mecánica o lo está haciendo con un propósito real, transparente. Algunas veces, por ejemplo, con mis hijos pequeños también cuando los escucho repetir sus oraciones, porque los niños se memorizan las oraciones muchas veces. Pero yo aprovecho para mencionarles que deben meditar en lo que oran, deben incluir en la oración partes específicas, situaciones particulares del día a día, cosas que le suceden a las personas a nuestro alrededor, porque a Dios le importa cada detalle de nuestras vidas y le importa que también oremos particularmente por otros. Entonces las oraciones se convierten en oraciones más reales y con propósito, ¿verdad? No una oración aprendida, que fue la exhortación del Señor, sino que a los fariseos que hacen vanas repeticiones.
Pero la oración no son vanas repeticiones, no es algo mecánico. Debemos llegar al punto de que con gozo disfrutemos la oración. ¿Quién sino Dios, el que conoce a todas las personas en el mundo y las situaciones particulares? Nosotros solo conocemos lo que vemos, pero Dios hizo todo en el mundo. Hizo las naciones, hizo cada individuo y lo conoce por nombre. Entonces, ¿quién más sino a Dios presentar las cargas también de los demás? ¿Quién más si Dios conoce a aquel hijo que anda perdido en el mundo y una madre está orando por él? ¿Quién más Dios que conoce a esa persona? ¿Quién más Dios que conoce nuestras interioridades, pensamientos y luchas que ni siquiera a veces compartimos con el cónyuge o con el amigo más cercano, cosas personales? ¿Quién más sino Dios para ir delante de él y exponer nuestra causa? Juan Calvino comenta que deberíamos pedir la bendición de las manos del Señor. O sea, la idea de estar persistentemente en la oración con la intención de que Dios ponga su mano y nos bendiga. Que el ministro sea sincero y persevere en la oración hasta que llegue la respuesta. No para cumplir mecánica. Bueno, voy a orar por esta petición. A ver ahí. No, debe de esperar de manera persistente a que el Señor traiga respuesta. Por ejemplo, el día de ayer se había convocado a hombres para realizar esa tarea de invitación y evangelismo. Solo llegamos 4. ¿Qué hacemos? ¿Nos desfallecemos en esa labor o seguimos orando incesantemente porque el Señor mismo reconoce que el hombre actúa de esa manera y Él dice: rueguen al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos y pocos están dispuestos? Pero la oración de manera persistente: Señor, oramos para que haya más involucramiento de personas, de creyentes en la obra de la evangelización, de compartir las buenas nuevas, y es de manera persistente, sin desanimarnos. El Señor actúa, el Señor pone el querer como el hacer, inquieta a la persona y le hace ver esa realidad de que ha sido puesto en este mundo, ha sido sacado del mundo y devuelto al mundo para cumplir la misión de Dios en el mundo. Pecadores redimidos, rescatando a pecadores que no han sido redimidos aún por el poder y la gracia en el Evangelio. Pero no podemos desanimarnos, sino motivar a otros para que se involucren en esta tarea, hermanos. Por eso la oración del ministro especialmente debe de ser hecho de manera constante, perseverando y confiando en que Dios es el que actúa en estas cosas. Richard Trench expresó en una poesía con este tema acerca de la oración. Él dice en este párrafo o este poema, dice: si con gran esfuerzo pudiéramos tener éxito en hacer de nuestra vida una larga oración conectada, como la vida de algunos quizás han sido y son, si nunca tuviéramos necesidad de alejarnos de ti y nuestro espíritu errante de nuevo dirigir a tu presencia, sino que continuáramos ahí como ángeles que están en el peldaño más alto del trono de zafiro, esto ciertamente oraríamos. Pero si muchas distracciones prevalecen, y en esto debemos confesar que caemos, otórganos al menos mantener un rápido deseo, continua presteza para la alabanza y la adoración, un altar listo y a la espera de prenderse con la mínima chispa y elevar su fuego al cielo. Ese es el poema de Richard Trench, que manifiesta la realidad muchas veces del creyente. Dice: si tuviéramos la oportunidad de hacer solo eso,
de dirigirnos en oración al Señor, imagínense, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra actitud? Bueno, el Señor dijera, no vas a trabajar, no te preocupes, no va a pasar nada, todo está bajo control. Bueno, ora delante de mí en esa largura de tiempo. ¿Cuál sería nuestra actitud? Muchas veces, por ejemplo, en nuestra oración de la tarde, estamos ahí luchando con el sueño, luchando con el cansancio, que es una hora. No digamos que el Señor extienda, ven un día a adorarme y a expresar oraciones a mi nombre. Esa es la idea del poema de Richard. Y él reconoce que nosotros luchamos con estas debilidades, con que nos desconcentramos rápidamente en la oración, ¿no? A veces nos pasa, ahora estamos orando y bueno, y aquel hombre, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le pasó esto? A ver, perdón, Señor, y deambulamos en la mente, ¿verdad? Sí. Y luego seguimos y de ahí nos acordamos de otra cosita, ¿verdad? Bueno, y la semana pasada aquella persona me dijo esto. Perdón, Señor, ayúdame. Y entonces hay una lucha ahí porque ese afán no permite que el cristiano se concentre en un tiempo real de dedicación al Señor. Entonces él pone ejemplo como esos ángeles que están en el peldaño más alto, ministrando en la presencia del Señor día y noche, adorando al Señor. Si contempláramos la majestad de Dios, visible si Dios nos permitiera, dice Richard, esto ciertamente oraríamos. Es como que nos desbordaríamos. Pero debemos confesar que cuando caemos en estas distracciones y en estas luchas en la oración, debemos rogar entonces, como dice él, otórganos, Señor, al menos un rápido deseo, una continua presteza o ligereza para nuevamente alabarte y ir en oración delante de ti. Así que enciende nuestro corazón, aunque sea con una mínima chispa, para que nuestro fuego interior se manifieste en toda esta expresión de adoración y súplica delante de Dios. ¿Qué es lo que hace que nuestros corazones se enfríen en cuanto a nuestro deber en la oración, hermanos? Sino esa inclinación, esos afectos provenientes del viejo hombre que no se someten a ese santo ejercicio, porque es contrario a la naturaleza, esa naturaleza caída en el hombre, esos residuos que hay todavía. El pecado es el principal mal con el cual los hombres se vuelven débiles en la oración. Eres débil en la oración, eres más propenso a caer en la tentación y al pecado, porque un corazón debilitado por el pecado se torna en un estado de frialdad que ya no quiere orar ni siquiera por él mismo, mucho menos por los demás. Es el pecado, hermanos, lo que imposibilita, lo que aprisiona el corazón para poder orar de manera incesante. Procura entonces evitar tal estado de adormecimiento espiritual, porque una vez estando ahí, te será muy difícil salir. Cuando se cae en un estado de frialdad espiritual, es muy difícil salir ahí, pero podemos ahí rogar al Señor, como el poema de Richard, otórganos, Señora, siquiera una chispa para que mi corazón sea nuevamente encendido para orar a ti, confesar mi pecado, apartarme de él y pueda ser revitalizado en mi hombre interior para orar de manera ferviente, incesante, persistente. Pero si estamos ahí
abrazados con el pecado, no tendremos ni siquiera deseos por orar por nosotros mismos. Por lo tanto, mucho menos por la iglesia y por los demás. Debemos persistir en la oración. Es una de las características de un verdadero cristiano, alguien que persiste constantemente en la oración y no desmaya. Y finalmente, el cuarto aspecto de estas características que debe contener la oración intercesora es que las oraciones del ministro deberían glorificar a Dios. El propósito de la oración es la gloria misma de Dios y no la gloria de los hombres. Su soberanía siempre debería ser reconocida en la oración. Nuestras oraciones deberían de estar vacías de queja o de rebelión, mis hermanos. A pesar de la perseverancia con la que podamos orar, siempre debería haber una santa sumisión, recordando que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en oración es con el propósito de glorificarle a Él, no mis pensamientos, no mi vanagloria, es todo para la gloria de Él. Así que esta última característica es el eje principal para las demás características que hemos mencionado. Todo trata de la gloria de Dios. La oración descansa en la soberanía de Dios. Y usted debe saber que no oramos, no intercedemos para torcer el brazo de Dios. El hombre no es nadie para pretender torcerle el brazo a Dios. No es nuestra voluntad la que será hecha, sino la voluntad de Dios, hermanos. En esa voluntad divina, aunque la mente finita de los hombres no la comprenda en algunos momentos, porque ese es el problema, que pensamos que Dios va a actuar según nuestros pensamientos o nuestros caminos. Y no es así, hermano. El texto dice que no son nuestros caminos los de Dios, ni sus pensamientos son los mismos nuestros. Entonces, espera que en medio de la prueba y de la aflicción, de ese fuego purificador de Dios, glorifica a Dios. Aunque en ese momento lo que te esté sucediendo no lo comprendas, porque vivimos en ese espacio-tiempo, ¿verdad? Dios habita en la eternidad y no es como nosotros. Así que su voluntad es buena, agradable y perfecta en todos los sentidos. ¿Por qué hemos de exigir nuestra voluntad y no la de Dios? Si la de Él es buena, agradable y perfecta. Alguien decía cierta vez, y lo hemos escuchado, si Dios va a hacer su voluntad y nada le hará cambiar, entonces ¿para qué orar? Muchos cristianos que no entienden la doctrina de la soberanía de Dios, ni en la elección de Dios, ni en que su voluntad soberana impera sobre todas las cosas, entonces dicen, ¿para qué vamos a orar? Si Dios al final, Él es el que hace su voluntad. Quienes piensan así no tienen una comprensión correcta del carácter de Dios, sobre todo en su soberanía. ¿Por qué razón, hermanos, entonces nos da la oración Dios si Él va a hacer su voluntad y no la nuestra? Porque Dios lo ha mandado. Oramos porque no es para el bien de Dios. No estamos haciéndole un favor a Dios en la oración. No es que Dios necesita nuestras oraciones para sentirse bien. No, hermanos. Es para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestra edificación. Dios la ha dado con ese propósito, para que le reconozcamos que Él es Dios soberano sobre nuestras vidas, que nosotros somos barro en sus manos, Él es el alfarero y Él es el que moldea ese producto hasta convertirlo en una obra hermosa. Pero ¿acaso dirá la olla de barro
a su hacedor, al alfarero, ¿por qué me hace de esta manera? De ninguna manera, hermanos. Todas estas cosas se nos han sido dadas por el propósito que Dios moldee nuestra vida. Dios no necesita nuestras oraciones, nosotros le necesitamos a Él, hermano. Debemos más bien gozarnos que Dios no es cambiante como nosotros. Imagine a un Dios cambiante como nosotros. Estaríamos en problema, pero Dios es inmutable, no cambia. Las circunstancias no lo cambian, las épocas no lo cambian. Dios sigue en su trono, gobernando desde los cielos. Él dice y es hecho, Ezequiel 12:28, ninguna de mis palabras se demorará más, toda palabra que diga se cumplirá, declara el Señor Dios. Dios no es mentiroso como los hombres, no hay mentira en Él. Isaías 25:1, oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanza a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Así que la oración del ministro, del creyente, debe glorificar a Dios, recordar en alabanza sus maravillas y sus designios desde tiempos antiguos en la historia de la redención. Eso es lo que hacían los patriarcas también. Recordar acerca del pasado, las maravillas que Dios ha hecho. Necesitamos recordar las maravillas de Dios, sus designios desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Y si Dios no cambia, hermanos, en el presente hasta el regreso del Señor Jesucristo, su fidelidad a su pacto eterno con su pueblo no cambiará. Nosotros necesitamos cambiar y conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando oramos por otros, nos unimos al plan eterno de Dios en su voluntad de salvación por sus escogidos y en la conformación de su iglesia a la imagen de Cristo. Esta es la belleza de la sabiduría y gracia de Dios al utilizar pecadores redimidos para alcanzar a otros que aún no lo son. Estas son características que deben de tener nuestras oraciones de intercesión. En primer lugar, dijimos, deben de estar llenas de fe, confianza en las promesas de Dios. En segundo lugar, dijimos, a ver si alguien recuerda, con gozo, deben de ser hechas con gozo. En tercer lugar, con persistencia, no desanimándonos. Y finalmente, en cuarto, deben de glorificar a Dios. Para concluir, tomemos algunas consideraciones importantes acerca de este estudio. En primer lugar, hermanos, debemos hacer entonces un autoexamen acerca de las características que hay en nuestras oraciones. Escuche sus oraciones en la manera en que está orando. ¿Es acaso mecánicamente? ¿Es acaso para cumplir? Entonces evaluemos si están de acuerdo al modelo bíblico o si estas están compuestas por nuestros deseos personales para nuestra propia gloria. Y si es lo segundo, el llamado en esta mañana es a corregir con prontitud la manera en que nos dirigimos a Dios en la oración. En segundo lugar, debemos cuidarnos de no convertir la oración en algo mecánico, sin vida ni propósito. ¿Cómo lo hacemos? Meditemos en la oración, no nos dejemos presionar por el afán, ni pensemos que orar es quitar tiempo a nuestro día. En realidad, no orar es quitar la importancia a nuestro día. Hagamos del día a día una comunión agradable con nuestro trino Dios. En tercer lugar, hagamos de la oración cada día una oración más madura, que crece con la experiencia. Esa oración que se goza en el Señor, esa oración que somete todas las cosas ante el estrado de sus pies, esa oración que le glorifica. Nos daremos cuenta que si ese es nuestro enfoque, entonces emularemos a estos siervos de Dios en las Escrituras. Pensaremos, viviremos y oraremos como Pablo por las iglesias, como Pedro animando a los dispersos por la persecución, como Juan exhortando a caminar en la verdad y a amar a nuestros hermanos. Y finalmente, la cuarta consideración,
Pidamos a Dios que nos permita vivir llevando una vida de oración ferviente, llena de fe y que espera en sus promesas. De tales cosas se agrada Dios. Oremos en esta mañana. Padre amado, nos presentamos, Señor, a la luz de esta enseñanza, reconociendo nuestra debilidad, nuestras flaquezas en la oración, Señor. Y te pedimos perdón por cuántas veces hemos orado de manera a la ligera, sin propósito, Señor, sin contenido, sin característica nuestra oración, Señor, y que muchas veces se vuelve monótona, divagando nuestra mente, Señor, en otras cosas cotidianas y no centrándonos en la gloria del Señor. Perdona nuestro gran pecado, Señor, en estas cosas. Ayúdanos como el poema de Richard, Señor, otórganos, Padre, esa prontitud para confesar en arrepentimiento este pecado en cuanto a la oración, Señor. Y si alguno está muy debilitado, atrapado por las trampas del pecado que hacen que la oración merme, Señor, y no quiera orar, rogamos, Señor, para que encienda la llama, una chispa, Señor, de la llama, para que ese corazón sea, Señor, inundado del afecto por Dios a la oración, Señor, y sus inclinaciones, Señor, se vuelvan hacia ti, no hacia el pecado, Padre. Rogamos, Señor, para que la iglesia, nuestra iglesia, sea una iglesia que crezca en madurez en la oración, Señor, enfocada en los propósitos que son para la gloria de tu nombre y no para deseos personales, sino para gastar en nuestras cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque esta es una tarea sagrada que ha sido dada al creyente, pero que a la vez menospreciada y manchada por nuestra falta de reverencia a ti, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.